Hola amigos, mi nombre es José Ampaunero y este es un nuevo vídeo de República Económica. Hoy voy a hablar de uno de mis sectores preferidos, que es el sector inmobiliario, porque es que las tres principales SOCIMIs que podemos tener en el territorio patrio han presentado sus diferentes resultados. Una de las opciones que muchas veces mucha gente no se da cuenta y es que está todo obcecado. Pisos. A veces hay que comprar pisos, pero a veces también puede merecer la pena comprar determinadas acciones que puedan tener unos buenos resultados o que den un buen feeling, ¿no? Entonces yo creo que hacer una presentación o ver cada trimestre cómo están cotizando estas tres principales acciones que tenemos en España, yo creo que es una buena idea, ¿no? Al tajo. ¿Cuáles son las tres principales SOCIMIs REITs que tenemos en España? Pues la primera es LAR, la segunda es Merlin y la tercera es Colonial. Entonces vamos a analizar estas tres SOCIMIs, ¿no? Mucha gente que se acerca al sector inmobiliario para analizar cualquiera de estas SOCIMIs está pensando siempre, digamos, desde un punto de vista de balances, pérdidas y ganancias, resultado de explotación, que bueno, a mí me encantan analizar empresas, pero yo creo que las SOCIMIs o los REITs hay que pensarlos, que hay que analizarlos desde otro punto de vista. Hace unos años se creó una asociación que se llama la EPRA, que esta asociación lo que nos hace es intentar homogeneizar todos los cálculos desde el punto de vista inmobiliario para poder analizar y hacer esas comparaciones, ¿no? Tenemos la suerte de que estas tres SOCIMIs pues se siguen bajo estos criterios EPRA y se puede hacer, digamos, estas comparaciones, ¿no? Toda esta asociación se fue creando la primera en Estados Unidos con la Nareit norteamericana y lo que sirve sobre todo para dar esa sensación de que es una inversión correcta y que se puedan comparar, porque realmente muchas veces te puedes encontrarte con que comparas una empresa y dices, joder, esta empresa no ha ganado nada, y de repente ha metido una depreciación de activos de la de Dios y realmente detrás pues podría haber unos resultados pues realmente buenos, ¿no? Entonces, todos los números que he hecho del cálculo los he hecho pensando en criterios EPRA, porque yo creo que son los criterios razonables a la hora de mirar qué es, ¿no? European Public Real Estate Association. Empezamos. Lo primero, el primer gráfico que os traigo, he puesto la cotización en cada una de ellas, por ejemplo, Merlin Properties a 9,12, LAR España 5,28 y Colonial a 8,22, ¿no? Luego, ¿qué es lo que he puesto? El resultado EPRA, ¿no? Que es el resultado neto EPRA, que sería el resultado recurrente de los negocios estratégicos. ¿Por qué es esto importante? Porque realmente sería el resultado real desde un punto de vista normal, es decir, que no compren ni vendan, etcétera, ¿no? Que eso hace que distorsione mucho los números, ¿no? Yo creo que si queremos hacer una inversión a largo plazo, lo que tendríamos que fijarnos en este resultado neto EPRA, ¿no? En el caso de Merlin estaríamos hablando de 0,56, en LAR 0,58 y en Colonial 0,47 euros, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho de cálculo? He hecho un cálculo que sería el EPRA entre la cotización, que es más o menos la rentabilidad que podríamos tener. No sería en términos de PER, que se podría hacer el cálculo inverso, pero nos daría un poco una relación de cuál sería esta rentabilidad que podríamos esperar más o menos a largo plazo si los inmuebles no suben, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontraríamos? En el caso, por ejemplo, de Merlin, tendríamos una rentabilidad de un 6,14%, que no está nada mal. En el caso de Colonial, esta rentabilidad sería de un 5,72%. Y en el caso de LAR España, nos iríamos a un 11%, macho, es un 11%, ¿no? Si os dais cuenta, estamos hablando de unas cantidades pues realmente bastante importantes, ¿no? ¿Por qué yo creo que estos datos son importantes, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que al final me dice, jolín, José, en el otro día escribiste un vídeo en el que hablabas pues que pedías una rentabilidad mínima por lo menos de un 5 o un 6% antes de comprar un piso, porque si no, no merece la pena. ¿Por qué? Porque directamente, si no obtenemos esos resultados, poder invertir en Merlin, LAR España o Colonial podría ser una opción, pues yo creo que más que interesante a la hora de hacerlo, ¿no? O sea, una persona hace poco me decía, es que voy a comprar un piso y voy a obtener un 2%. Ostras, para pillarte un 2%, pues píllate un Colonial que tiene unos activos de una calidad de la leche, y vas a obtener un 5% sin demasiados problemas. Bien, ¿qué más cosas podríamos ver? El dividendo por acción que digamos ha tenido, que normalmente van a redistribuir un porcentaje muy importante porque la ley les obliga a redistribuir una parte muy importante. En el caso de Merlin estaríamos hablando de 0,52, en el caso de LAR estaríamos hablando de 0,73, en Colonial 0,20, pero con esto también he calculado un ratio, ¿no? Y es el dividendo según EPRA que nos estarían dando, ¿no? En el caso de Merlin, un 93%, en el caso de LAR España, 126%, y en Colonial, 43%. ¿Por qué yo creo que este dato es importante? Porque si estamos muy cerca del 100% o del 80%, nos vamos a encontrar con bastantes posibilidades de que el dividendo o bien lo suspendan o directamente, pues
pues lo bajen, ¿no? Entonces, para que lo tengas en cuenta, ¿no? Que digas, los 0,73 euros que me está dando el LAR España, eso me sale un 11,60% de rentabilidad, que es una barbaridad por dividendo tal, sí, pero piensa que ese dividendo a largo plazo pues no va a ser, digamos, tan claro que, digamos, lo mantengan a la hora de tenerlo, digamos, en cuenta, ¿no? Más cosas a la hora de tener en cuenta si nos merece la pena invertir en estas tres OCIMIs, ¿no? Yo creo que uno de los valores claros es el relacionado al NAV, ¿no? El Net Asset Value. Con el Net Asset Value, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de cuánto en teoría valdría nuestra acción en el caso de que esta SOCIMI pues vendería todos sus activos. Es más, incluso desde el punto de vista de EPRA nos da una serie de condiciones en el caso de que, por ejemplo, fuera que tuviera que venderlo directamente y no podía aprovecharse si había tenido algunas ventajas fiscales, etcétera, ¿no? Sería el EPRA NDV, es decir, EPRA NDV significa esto está fatal, vamos a vender todos los activos, perdemos activos fiscales y todo, ¿no? Entonces, estas son, digamos, diferentes diferencias a la hora de valorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Merlin, nos encontramos que el EPRA NDV, ¿vale? Que sería el EPRA complicado, lo vendemos y a tomar vientos, ¿vale? Estamos hablando de 13,93, os recuerdo que está cotizando a 9,12. En el caso de LAR estaríamos hablando de 10,17 y hoy por hoy está cotizando a 5,28 euros, y Colonial estaríamos hablando de 10,22 euros y hoy por hoy estaría cotizando a 8,22 euros. ¿Por qué estoy diciendo esta variable como puede ser importante? ¿Por qué? Porque esto nos refleja el descuento que tiene cada una de estas acciones respecto al valor teórico de estos activos. Imaginaros, ¿no? Hay bastantes cosas que se están diciendo en el mercado de que los activos de los supermercados pues van a tener unas caídas pues más o menos potentes, ¿no? Estas caídas que pueden ser más o menos potentes, pues hay gente que está hablando de un 10, un 20, un 30%, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que implica? Que si tú vas a comprar LAR España, pues ya en el precio está implícito que va a tener un descuento pues bastante potente, ¿no? En el caso de Merlin estamos hablando de un descuento sobre valor de activos de un 38%. En Colonial estaríamos hablando de un 20,94%, ¿no? ¿Por qué hay esta diferencia, digamos, de valoraciones? Porque, digamos, LAR España tendría más riesgo porque tiene un sector muy específico que sería el tema de centros comerciales. El caso de Merlin tiene un poco de todo, un revolutum, que, bueno, que tampoco está del todo tan mal, ¿vale? Y en el caso de Colonial, pues sobre todo tiene activos de muchísima calidad de oficinas, tanto en París como puede ser en Madrid, como grandes ciudades, ¿no? Creo que también tiene Lisboa, pero sobre todo la calidad de las oficinas que tiene, digamos, en París y en Madrid, yo creo que son muy buenas. Entonces, con eso hace que no tenga tanto, digamos, tanto descuento, ¿no? ¿Qué más cosas a la hora de valorar una SOCIMI nos va a interesar, ¿no? Y es la EPRA según la tasa de desocupación que tienen, ¿no? Es decir, que tú puedes tener muchos activos y dices, estos activos valen una barbaridad de pasta, pero si lo tienes vacío, hay mucha gente que no los tienes alquilados, pues realmente tienes un problema, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de EPRA, este dato nos va a indicar al final cómo va evolucionando su negocio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Que en Merlin estaríamos hablando de un 6,10, en LAR España un 4,50 y en Colonial un 5%. Si os dais cuenta, ese 5% suele ser bastante normal en prácticamente todas las SOCIMIs o todos los REITs. Si de repente estáis mirando alguna SOCIMI que este ratio, en vez de ser el 5, se va al 10, pues dar una vuelta porque posiblemente haya algo que esté, digamos, pasando, ¿no? El EPRA de costes. ¿Cuánto cuesta mantener todo esas oficinas o mantener todos esos centros comerciales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Merlin, que tiene un 18,30%, Colonial, que tiene un 18,50%, y LAR España, que tiene un 15,70%. Yo creo que esto es un punto, digamos, importante a la hora de valorar si alguno tiene unos costes muy por encima de esa media, ¿no? Como veis, son bastante parejos prácticamente en todos los sitios, o sea que tampoco es que sea una cosa a la hora de, digamos, de valorar, ¿no? ¿Qué más cosas habría que ver desde el punto de vista de alguien que quiere invertir? Y es el ratio de endeudamiento, ¿no? Es decir, cuánto del dinero que se tiene en deudas. ¿Por qué? Porque si tienes muchas deudas, pues podrías tener unos problemas pues más o menos importantes, ¿no? En el caso de Merlin, estamos hablando que tiene un 39,90% de deuda,
es decir, que tiene un 60% que es de los accionistas. En el caso de LAR, la deuda es el 41,90% y en Colonial es el 36%, ¿no? Cuanto la deuda sea más baja, pues es mejor, pero si la deuda es muy baja, también la rentabilidad posiblemente se resienta, ¿no? Lo normal, yo creo que casi todas las inmobiliarias anden entre ese 40 y ese 50% de deuda, ¿no? Hoy por hoy la deuda la han bajado porque hace unos años la tenían un poquito más alta, ¿no? También otro dato que yo creo que también puede ser importante y es el coste de la deuda, ¿no? Es decir, que tengan un coste de la deuda muy elevado o bajo, también te indica un poquito de la calidad de esa acción, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que en Merlin el coste de la deuda es un 2,12%, LAR España es un 2,20% y Colonial es un 1,70%, ¿no? El coste de la deuda también nos está implicando la calidad de los activos, si pueden pagar o no pueden pagar. Hay muchas cositas que el tema del coste de la deuda nos va a implicar si merece la pena una inversión ahí o no, ¿no? Adicionalmente, ¿qué es lo que yo le pongo? Es un margen de estrés, digamos, con intereses, ¿no? Versus el EPRA Net Yield, ¿no? ¿A qué me refiero? Vale, si os dais cuenta, estamos hablando siempre una empresa que normalmente una SOCIMI que lo que hace es coge un porcentaje de deuda, más o menos fijaros alrededor de ese 40%, y por eso paga un tipo de interés. Y a su vez, estas empresas lo que hacen es lo alquilan a un tipo de interés determinado, ¿no? Lo normal es que muchas veces nos encontremos que estén alrededor de ese 3-4%, ¿no? Es decir, que si la deuda de repente se va del 2%, se va al 5%, pues realmente pues nuestro negocio no es tan bueno, ¿no? Entonces, con este ratio lo que quiero hacer es ver qué margen tenemos por si acaso hay un aumento de tipos de interés, más o menos importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Merlin tendría un 1,78%, LAR España tendría un 3,50% y Colonial pues tendría alrededor del 1,20%, ¿no? Es decir, que sí, no tiene pinta de que vaya a tener grandes problemas, pero pensar que si de repente nos encontramos que hay una subida de tipos de interés que no se espera, ¿vale? Que también es verdad que no se espera de alrededor de 2%, pues Colonial podría ser la que más podría, digamos, sufrir, ¿no? ¿Qué ha pasado en bolsa? Porque yo creo que es una de las cosas que es importante a la hora de comprar una empresa, de valorar qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, os dejo los diferentes gráficos de lo que ha pasado, ¿no? El primer gráfico sería el caso del FTSE Developed Real Estate Rate, ¿vale? Que sería un ETF, ¿no? Es el ETF, uno de los ETFs que yo creo que te recomendaría si quieres invertir de manera global, en el que más o menos te da una sensación sin tener que decir, pues quiero comprar esta acción o quiero comprar la otra, sino quiero estar al mercado, en el que nos encontraríamos, por ejemplo, como los rates a nivel, digamos, general habrían caído alrededor de un 14%, ¿no? Bien, os dejo los gráficos, tanto de Colonial como de LAR como de Merlin, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que en las tres acciones hay un número que se suele repetir bastante desde el punto de vista de antes de la crisis y es alrededor del 30%, ¿no? Es decir, que desde un punto de vista de cómo cotizaban antes de la pandemia, podemos hablar que estas REITs o estas SOCIMIs españolas han caído alrededor de un 30%, ¿no? Entonces, no hace mucho una persona me comentaba y decía, no tengo ninguna sensación de que vaya a caer ese 30-40% los pisos, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo, etcétera. Vale, no me creas que haya caído o que puede caer los pisos el 30-40%, pero antes de que compres los pisos al precio que está en la actualidad, pues ¿por qué no das una vuelta y compras alguna de estas SOCIMIs pues que pueden tener una buena oportunidad, que tiene una caída de ese 30 o 30 y algo por ciento desde el tema pre-COVID. La bolsa se anticipa, ¿no? Y se anticipa estas caídas. También, si os fijáis, hoy por hoy vemos los gráficos, ya han subido realmente bastante, desde incluso haber tenido momentos en los que estas SOCIMIs habían caído prácticamente un 50%, ¿no? Y que era algo, pues digamos, una barbaridad. En mi caso, digamos que compré, no tenía que haber comprado más porque tengo demasiado en el sector inmobiliario. Compré unas Merlin y compré unas Colonial. Y lo compré, sobre todo, me acuerdo, ¿no? Que analizaba el tema de Merlin Properties, ¿no? Y decía, hacía los números, lo que valían, lo que dejaban de costar, las propiedades que tenía, y era en plan decir, ostras, si hacemos el cálculo de cómo se está valorando el mercado, es que están valorando metro cuadrado de oficinas en la Castellana a 3.000 pavos. ¿No? Y digo, esto me parece relativamente barato. Y sí, tuve la suerte, digamos, de comprar, no en el mínimo, porque el mínimo yo creo que compran, los que digan que siempre compran el mínimo, pues se lo merecen todo, pero yo no compré en el mínimo, ni muchísimo menos. Pero bueno, he conseguido una rentabilidad más o menos adecuada y todavía
pienso que puede, digamos, subir, digamos, un poquito más, porque los activos que tienen son muy buenos, tanto Merlin como Colonial. LAR le estoy dando una vuelta, porque tiene unos descuentos muy potentes, porque tiene una rentabilidad muy, muy interesante, pero está en un sector que tengo mis dudas cómo va a afectar todo el tema del COVID. Es decir, que si vamos a volver a la normalidad y vamos a ir todos a los centros comerciales como locos, vengo al centro comercial, o directamente nos vamos a tener un cambio bastante potente desde el punto de vista de que haya centros comerciales, como ha podido pasar en Estados Unidos, que directamente desaparezcan, ¿no? Y eso es algo que, pues me da bastantes dudas, ¿no? Alguno que quiera arriesgarse un poquito, yo creo que la inversión en LAR puede ser una idea pues bastante interesante desde el punto de vista de inversión. Si los centros comerciales no se van a la porra y LAR dentro de los centros comerciales no los tiene tan malos, ¿vale? Que eso también yo creo que es, digamos, bastante interesante, pues puede ser una buena inversión, no lo sé, ahí lo dejáis. Depende de la rentabilidad que vas a obtener de alquilar ese piso, pues puede merecerte la pena ir directamente o, por qué no, invertir en cualquiera de estas opciones españolas. Nada más, espero que os haya gustado. ¡Salud y República!